compartir con ustedes este tiempito, esta reunión. La verdad que mientras me conectaba y me sorprendía la cantidad de personas que están conectadas. Yo sé que las reuniones en Zoom se hacen bastante pesadas, difíciles, porque tenemos Zoom para todo, trabajo, para la familia, desde el cumpleaños de un nene hasta... Entonces, sé que se torna como a veces pesado tanto Zoom, y me sorprende la verdad que estén tantos conectados, que tengan esa asistencia fiel al culto. Es una bendición. Eh, esta semana que fuimos hablando bastante con Alfredo, la verdad que me ha, inevitablemente, y lo hablamos muy seguido con Paula, la Iglesia La Paz tiene un lugar muy especial en nuestro corazón, sobre todo por eh, el impacto que tuvo en nosotros como una parejita joven que éramos, y todo lo que significó como familia la Iglesia de La Paz. Desde las casas en donde nos hospedaron, y que no quiero nombrar a ninguno porque son un montón y seguro me voy a olvidar de alguno y no quiero que nadie se ofenda, hasta los almuerzos y cenas que pudimos compartir en diferentes casas, o las invitaciones a tomar un mate, eh, ustedes no se dan cuenta quizá, pero para una parejita joven como Pau y yo en ese momento, fue sentirnos muy amados, y quedaron marcados en nuestro corazón esos tiempos en la casa de muchos de ustedes, ese cuidado personal que tenían con nosotros como familia. Nosotros en el momento quizá uno no se da cuenta, pero cuando pasa el tiempo, uno ve que para muchos de los que están del otro lado de la pantalla, nosotros fuimos como hijos, y nos hicieron sentir así. Entonces, es un lugar muy especial que tiene la Iglesia La Paz, sobre todo cuando lo hablamos con Pau. Por eso esta semana fue especial volver a tener contacto con Alfredo, cuando me contactaron para poder estar con ustedes este domingo. Nosotros, gracias a Dios, acá en Italia desde junio ya estamos reuniéndonos habitualmente en el culto, ¿sí? En el edificio. Entendemos lo que fue esto del Zoom porque lo hemos experimentado, y ha sido pesado también, pero ánimo, ánimo porque en algún momento se va a levantar la cuarentena y van a poder retornar. Eh, Qué bueno esto que puedan hacer de estar juntos, de continuar así fielmente, y sobre todo lo que ha permitido el Zoom también y la cuarentena misma, como bien lo decía Carlos, es esta posibilidad de estar compartiendo con personas en distintas partes del mundo, y ha sido una bendición eso. Yo lo digo desde este lado del mundo, que uno piensa que uno se va tan lejos y que va a perder contactos, ha sido como si nunca nos fuimos, y eso fue algo por lo cual damos gracias. Vamos a iniciar en esta mañana, y voy a utilizar una frase que le gusta mucho a un amigo mío que está ahí, que no voy a decir quién es. ¿Sí? Vamos a posicionarnos en la segunda carta a Timoteo. Este mes que arranca con el estudio del carácter del creyente, ¿sí? Este primer tema que vamos a tocar es el de la diligencia personal, y al abordar este tema, al iniciar el estudio de este tema, necesitamos entender, ¿sí? Cuando uno piensa en la palabra diligencia, en lo que significa, en lo que implica, es esta presteza, esta velocidad, por cumplir la responsabilidad asignada, esta competencia o presteza para desarrollar una actividad, y en torno al cumplimiento de una responsabilidad. Cuando uno habla de la diligencia, tiene que entender que está ligado inevitablemente a la responsabilidad asignada. No es simplemente, ¿no?, el hecho de tener que hacer una actividad que nos satisface o no, pero es lo primordial al iniciar, al entender, es que está ligada a la responsabilidad. Y qué mejor forma de comprender el concepto de diligencia personal que posicionarnos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo va a hablar directamente con su hijo espiritual acerca de las responsabilidades a sostener y a mantener en la tierra, y el grado con el cual lo tiene que hacer. Por eso, si podemos ir a la carta 2 Timoteo capítulo 4, es interesante. La primera carta uno sabe que Pablo está escribiendo a Timoteo y lo hace desde una perspectiva de el deseo de ver a Timoteo, de planificar la obra, de continuar la obra, de seguir expandiendo y avanzando en esto que es la obra.
pero en la segunda carta sabemos bien que lejos está de ser una carta de actividad pura o de un proyecto futuro, para ser una carta ya de despedida, ¿sí? Se dice como si fuera una carta de testamento para su hijo amado, para su hijo Timoteo, en donde Pablo sabe que su tiempo se termina, sabe que ya está pronto para partir, y entonces se escribe a Timoteo. Y en este capítulo 4 lo que va a hacer en los primeros versículos es grabar en el corazón de su hijo lo que implica la responsabilidad del creyente en su paso terrenal. Y lo va a hacer, como lo hace Pablo siempre, sin ningún tipo de rodeo, sin ningún tipo de miramiento, lo va a hacer de manera directa. Por eso, vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, inicia así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La manera en la que inicia la carta ya a nosotros nos tiene que abrir los ojos, ¿sí? Para permanecer expectantes, pero expectantes de una manera casi como si fuéramos alumnos, porque va a empezar a hablar a Timoteo y va a empezar a describir una lista de pasos y de cosas a seguir a fin de que nuestras responsabilidades terrenales puedan ser cumplidas, que podamos llegar al objetivo. Pero cuando él inicia diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, uno dice, ¿por qué utiliza estas dos cosas? ¿Por qué va a nombrar la primera persona de la Trinidad y luego inicia y también nombra la segunda? ¿Cuál es el sentido? Bueno, para los judíos, uno tiene que ir a Deuteronomio capítulo 17, la utilización de testigos, cuando se está por hablar de un asunto en particular o cuando se está por iniciar un juicio o un procedimiento legal, el testigo presencial para el judío era fundamental. Por consiguiente, Pablo estructura esta parte de la carta y le da un marco casi como de procedimiento legal. Entonces Timoteo, cuando va a recibir esto y cuando lo va a leer, no puede sentarse o estar parado de la manera que él lea la carta, no puede recibir la carta como, y esto por favor, iglesia amada, es fundamental, una mera recomendación. No es la idea. Pablo aquí quiere escribir y quiere decirle a Timoteo, esto que te estoy por decir, esto que estás por recibir, no tiene carácter de recomendación, sino que tiene carácter de urgencia. Por eso utiliza la estructura judía de un procedimiento legal. Por eso lo hace delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, como para decirle a Timoteo, lo que viene a continuación no es algo con lo que se juega. No es algo que yo te dejo a vos librado a que vos hagas una evaluación si conviene o no conviene. Esto que te voy a encargar, este traspaso de cosas que hago, lo hago en este marco legal, en donde coloco a testigos presenciales como son Dios y el Señor Jesucristo, para que vos recibas tu responsabilidad. No es menor. No es menor porque muchas veces lo que está a continuación, como iglesia y a veces hasta como siervos o como creyentes, lo tomamos como una recomendación. Y lejos está de tener carácter de recomendación. Dice el versículo 2, que prediques la palabra. Bueno, el término que se utiliza acá y cuando inicia acá, Pablo lo usa también en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, que ya conocemos de memoria, acerca de la escritura, y también el término predicar está hablando de esta acción constante, ¿sí?, de enseñar la escritura, de predicar el evangelio, pero cuando uno empieza a repasar qué cosas está demandando que él tenga que predicar, qué cosas tiene que hablar, Pablo, el mensaje de Pablo siempre gira en torno a Cristo, y eso es sorprendente, porque es maravilloso ver cómo todo lo que él va estructurando es en torno a Cristo, es en torno a la cruz, a la redención, a la muerte, al paso de una vida de perdición y de oscuridad a una nueva vida, a una esperanza eterna. Por consiguiente, después de darle ese marco legal de estructura, de solemnidad, por así decirlo, cuando inicia, lo primero que le dice no es si te parece, no es si mi recomendación para vos es favorable o no es favorable, no es si vos creés que esto puede ser viable, tenés que predicar. Así que, y esto tiene que golpearnos, hermanos, a nosotros, porque generalmente muchos, ¿qué hacemos? Dejamos librada la responsabilidad de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, de la cruz, de Cristo, librada solamente esa responsabilidad a los ancianos, a nuestros pastores, a los líderes, a los predicadores, a aquellos misioneros, a los que estudiaron, y no es así. Pablo está escribiendo aquí a Timoteo que si bien él tiene una posición de autoridad, pero nosotros recibimos la carta y nosotros recibimos el traspaso de esta responsabilidad
responsabilidad, independientemente si somos ancianos, pastores, líderes, misioneros o lo que sea. El creyente tiene que predicar la palabra de Dios, y no solo, porque aquí el énfasis que hace cuando él dice que prediques la palabra, es una utilización de estructura conceptual que va apuntada solo a Cristo. Por consiguiente, no es que nosotros podemos decir, bueno, está bien, yo predico, pero hablo lo que a mí se me ocurre, o hablo de mis experiencias personales, o hablo de lo que yo quiera, bajo ningún punto de vista. Aquí la responsabilidad que se atribuye es a predicar de Cristo, de su palabra, de su cruz, de su muerte y resurrección. El resto de las cosas, no pierdas el tiempo. Y yo saben que me pongo a pensar, mis amados hermanos, ¿saben qué? ¿Cuántos predicadores escuchamos hoy que ni siquiera abren la Biblia? He visto sermones, he presenciado sermones de 1 hora y media, casi 2, y no se lee un solo versículo de su palabra. Bueno, la sabe de memoria. Tampoco se recita un versículo de su palabra. Simplemente están llenos de mensajes de ayuda personal o de superación personal, experiencias personales, ideas o teorías o tendencias de cómo creemos que la vida se puede mejorar. No hay nada más obstaculizador para la persona, para el que escucha, que recibir un mensaje que no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Aquí Pablo le dice a Timoteo, sé celoso de la Escritura, sé celoso de la predicación del Evangelio de Cristo, sé celoso de que cada vez que se te dé la oportunidad de predicar, sea la palabra de Dios lo que emerja de tu boca, no experiencias personales, no lo que a vos te parece, no librar al azar lo que a mí se me ocurre porque simplemente leí un buen libro, o porque me contaron una anécdota, o porque tenemos a una persona carismática que habla de una determinada manera. Pablo escribe a Timoteo y le dice, la Biblia, el Evangelio de Cristo, no tenemos que salirnos de eso. Claro, en tiempos en donde todo es tan relativo, en donde buscamos estrategias para que la gente nos escuche, en donde buscamos maneras de convencer para que nos regalen 5 minutos de su tiempo, en donde queremos que la gente nos salga corriendo rápidamente cuando mencionamos la Biblia dice o la palabra de Dios dice, nos vemos tentados a decir, bueno, si no utilizo la Biblia, si utilizo mejor este término, si quito, y poco a poco comenzamos a caer en una práctica peligrosa y en una práctica que nos comienza a alejar de lo que verdaderamente son nuestras responsabilidades que debemos de cumplir de manera diligente, predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio de Cristo, predicar de su cruz. Pero, no sé, sigo porque si no, no va a haber tiempo. Dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Este término que utiliza aquí está mejor traducido en inglés, y les digo más, en italiano también mejor traducido, porque significa que lo hagas cuando estás bien, cuando el entorno es favorable, y que lo hagas cuando el entorno no es favorable. Tiempo y fuera de tiempo está haciendo la referencia, en el español nosotros no tenemos una buena traducción de ese término, pero tenés que hacerlo cuando te sea favorable el entorno y cuando no te sea favorable el entorno también. Claro, desde la congregación, desde el púlpito, en la iglesia, en la escuela dominical, con los adolescentes o con los jóvenes, nos vemos en un entorno favorable a predicar el Evangelio de Cristo, nos vemos en un entorno favorable a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando ese entorno de la iglesia se corre y estamos en nuestro entorno laboral, o estamos en un entorno familiar altamente nocivo y que no quiere saber nada con la palabra, o estamos en un entorno del club de barrio donde jugamos al fútbol, o practicamos un deporte, o el lugar donde vamos a aprender un idioma, o el colegio mismo? Por ende, Pablo está diciendo aquí, lo tienes que hacer cuando el entorno sea favorable, la iglesia de Dios, y también cuando no te sea favorable. Pero a veces los creyentes tomamos la elección de decir, bueno, yo voy a elegir, en la iglesia predico, lo hago a viva voz, pero después cuando voy a mi trabajo, nadie sabe que soy creyente. No tienen ni idea. Saben de qué equipo de fútbol soy, saben cuáles son mis gustos a la hora de comer, saben si me gusta lo dulce o lo salado, si el mate lo tomo amargo, pero de Cristo no tienen ni idea, porque jamás me escucharon hablar de Cristo. Ah, pero en la iglesia predico, canto, estoy a cargo del grupo de los niños, voy a las... Y esto es lo que está diciendo aquí, le dice Pablo a Timoteo. Tu responsabilidad y la diligencia personal a la hora de ejecutar tu responsabilidad no se limita a los ambientes que te son favorables.
Tristemente, nuestras congregaciones están llenas de personas que están en ambientes no creyentes y la gente no sabe que son creyentes. ¿Sabe por qué? Porque no abrimos la boca, porque hablamos de todo lo que más el mundo puede hablar. Como les decía, nuestro equipo de fútbol, saben de qué equipo de fútbol somos, saben cómo nos gusta el asado, saben si el mate lo tomamos amargo o dulce, saben cuántas familias tenemos, pero no saben que somos hijos de Dios, porque no hablamos y predicamos en ambientes que no son favorables. Pero continúo. Dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Estos tres términos también, la traducción nos ayuda un poco, son más bien entendidos como confronta, porque es necesario, confronta, anima, ¿sí? Y corrige. Estos tres términos que se utilizan acá, Pablo le da el marco para que lo haga, la corrección, la confrontación y el ánimo, dentro de lo que la palabra de Dios permite. No está diciendo aquí, métase en la vida personal del otro, ¿sí? Ayude al hermano, el líder espiritual dentro de la iglesia, sea el pastor, sea el anciano, sean los líderes de ministerio, o los hermanos que tienen cierto, ¿cómo se dice? Aceptación a la hora de consejo y demás. Está diciendo, corregí, confrontá, anima dentro de lo que el marco de la palabra permite y con la palabra de Dios. No lo está haciendo desde el base de decir, bueno, simplemente date la oportunidad de ejercer esta responsabilidad de corregir, de confrontar y de animar, pero fíjate, utiliza el libro que quieras, usa las técnicas que te parezcan, fíjate si son tus experiencias personales. Siempre lo hace en la base de la palabra de Dios. Por eso es fundamental el conocimiento personal de la Escritura, el tiempo y la inversión en la Escritura, la cantidad de recursos que nosotros vamos a poner y a disponer para ser enseñados en la palabra de Dios. Es sorprendente cómo nosotros muchas veces en nuestras congregaciones ignoramos gran parte de la Escritura, gran parte de versículos, gran parte de verdades que están metidas aquí y simplemente nos dejamos a lo que algún consejo o alguna... Y no es la manera de funcionar. El líder espiritual o aquel que ejerce un puesto de autoridad y sobre todo creyente debe ser apto para poder corregir, confrontar y animar a través de la palabra de Dios. Pero esto nos da, digamos, libertad, porque ahora también se entiende, bueno, agarro la Biblia y salgo a repartir, ¿no? Bibliazos para todos y en función de cómo la gente se comporta. Porque Pablo termina este versículo 2 diciendo, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué el término aquí paciencia es fundamental? Doctrina ya sabemos que está haciendo alusión a la Escritura, pero ¿por qué paciencia? ¿Saben por qué? Cuando Pablo escribe su primera carta a Timoteo y hace su presentación personal, capítulo 1, versículo 15, dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de venir. Pablo dice, la corrección, la confrontación y el ánimo que tenemos que ejercer dentro del cuerpo de Cristo y para con quienes nos rodea, debe ser en paciencia y en amor, en el marco de la misericordia que nosotros recibimos primero delante de Cristo. Y Pablo se coloca aquí como ejemplo. Cuando él dice, yo soy el primero de los pecadores, uno piensa por dentro al resto que nos toca, ¿no? Si eres el primero, pero él se pone en esa condición de decir, si yo recibí misericordia de esa forma, yo tengo que demostrar misericordia para con los demás de la misma manera a la hora de corregir, confrontar y animar. Pero tengo que avanzar, porque me dieron un límite de tiempo y no voy a llegar. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán, versículo 4, de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es sorprendente estos dos versículos que utiliza cuando él habla de sus propias, estos hombres que van a querer apartarse, van a querer alejarse de la sana doctrina por su propia concupiscencia, está hablando de sus deseos personales y habla específicamente de personas que no van a querer escuchar la palabra de Dios, que no van a querer escuchar el mensaje de Cristo, que el mensaje les va a generar molestia, ofensa, se van a sentir totalmente incómodos y van a buscar levantar líderes espirituales
Digo espirituales porque no dejan de ser espirituales, ahora lo explico. Líderes espirituales dentro del mismo cuerpo de Cristo que sean afines a sus deseos. En pocas palabras, no me hables de pecado, no me digas que estoy condenado, no me digas que debo dejar de pecar y vivir en santidad, no me digas que tengo que darle a Dios la prioridad. Yo soy libre de ir eligiendo cómo escribo mi camino espiritual. Y sabemos que eso no es así. Nosotros hemos visto desde que llegamos acá a Europa una realidad sorprendente en la juventud, sobre todo. Nadie quiere que se le diga, pero absolutamente nada de lo que tiene que hacer. Hemos estado en congregaciones en donde hay un celo por decir, bueno, pero si decimos esto, quizás los chicos se ofendan. Y yo por dentro pensaba, ¿no? En nuestros tiempos en La Paz, en AED, en las iglesias en Argentina, que vivimos una realidad totalmente diferente, en donde los líderes espirituales pueden hablar con el grupo de personas que tienen a cargo, con los jóvenes, con quien sea, y hablar con la palabra de Dios y confrontarlos en amor porque les importa. Y no están preocupados por si la persona se ofende o no se ofende, porque saben que la intención es confrontar en amor. Yo estaba en congregaciones acá y lo vi ahí conectado a Kunzi. Yo me acuerdo cuando estuvimos acá visitando a Kunzi en el 2014, me parece, en Suiza, y él me decía, no, aquí en Europa, a la gente vos no le podés decir lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Vos no podés meterte. Y yo me acuerdo de decir, no, no puede ser. Bueno, lo vi ahí conectado a Kunzi y Kunzi tenía razón. Y es peor. La gente no quiere saber absolutamente nada con que se le ponga parámetros. Solamente déjeme venir el domingo a la iglesia para que mi conciencia esté tranquila y pueda hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que fue mi lunes a sábado. Es peligrosísimo que se permita dentro del cuerpo de Cristo alejarse de lo que la palabra de Dios representa. Con presteza, con velocidad, con ánimo, nosotros deberíamos sujetar la palabra de Dios, porque parte de nuestra responsabilidad personal. Una iglesia de Cristo diligente es aquella que se aferra a la palabra de Dios y no deja de corregir, confrontar y animar en la presencia y misericordia que primeramente ha recibido. No podemos nosotros dejarnos de lado y decir, bueno, está bien, les molesta la palabra pecado, no usamos la palabra pecado. Bueno, está bien, les molesta que el consejo espiritual sea dado aun cuando lo dejamos de lado. Bueno, está bien. No, no está bien. La iglesia no tiene que ceder. Las autoridades, nuestros ancianos y nuestros pastores han sido puestos por Dios, tienen el aval de nuestro Dios y tienen la responsabilidad de guiarnos a través de la palabra de Dios en nuestro andar terrenal. Por consiguiente, el reconocimiento de su autoridad, el reconocimiento de su cuidado y el reconocimiento de que en paciencia y en amor nos están conduciendo, tiene que animarnos a seguir en el camino de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, para mantener ese ritmo. Pero si no queremos que nos digan que estamos haciendo mal, pero si no queremos, porque yo quiero mantener esta práctica pecaminosa, entonces no quiero que este predique porque siempre que predica habla de esto, no queremos que se hable más de esto porque yo quiero seguir mirando este programa, no queremos que, porque mi relación con mi esposa va a seguir de esta forma. No podemos hacer nuestra idea conceptual de lo que es la iglesia de Cristo a nuestra manera. No es la forma. Sin embargo, estamos en tiempos en donde la gente cree que lo puedo hacer a mi medida. Entonces elijo qué tipo de predicación quiero escuchar, qué tipo de mensaje quiero recibir, qué tipo de corrección me dispongo a aceptar. Pero avanza, dice el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. Esta frase es maravillosa y a mí me fascina esta frase, sobre todo porque es la misma que va a usar un escritor militar muy antiguo, Clausewitz, cuando él escribe sobre la guerra. Y va a usar esta misma frase, nosotros la tenemos aquí traducida como sé sobre en todo, pero habla de la incertidumbre en medio de la neblina. ¿Sí? Es un capítulo particular de este libro de la guerra y habla de la capacidad de mantener la calma y de mantener, la claridad conceptual, aun cuando la situación es adversa, aun cuando las condiciones no son favorables. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí Pablo escribe, y son responsabilidades que, les vuelvo a decir, no son opcionales, no es algo que nosotros decimos, sino que la palabra diligencia va ligada a cada una de estas responsabilidades que él tiene que cumplir de manera veloz
y con presteza. Pablo le dice, no solo mantiene la calma en circunstancias de incertidumbre, dice, soporta las aflicciones. Yo puedo preguntarle aquí a cualquiera y que me diga que la vida cristiana está, en la vida cristiana no hay aflicciones, y la verdad no sé qué vida cristiana ha vivido. Que me diga que estamos en la tierra porque somos hijos del rey y vamos a recibir solamente bendiciones y no tenemos fe, entonces por eso no nos dan. La verdad, no entiendo cuál es ese camino o cómo vive en ese camino. La vida del creyente va a estar marcada por aflicciones. Estamos en un cosmos, en un sistema que lo gobierna el príncipe de este mundo, que es Satanás. Por consiguiente, su vida y la mía, mi querido hermano, si usted es creyente, no, va a estar llena de aflicciones, va a estar llena de dificultades. Bajo la soberanía de Dios, en tanto Él lo permita, el enemigo se va a mover de manera, pero violenta, contra la iglesia de Cristo. Ahora, si de pronto estamos caminando este mundo terrenal, y esto es pura algarabía para nosotros, y no sabemos lo que son las aflicciones terrenales, entonces hay algo que debemos preguntarnos, primeramente es si alguna vez verdaderamente hemos aceptado y hemos conocido a aquel que no es el príncipe de este mundo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La iglesia está acostumbrada, pareciera, a andar por la tierra evitando la aflicción. A ver, yo no estoy diciendo que uno tiene que andar diciendo, bueno, vengan a mí todas las aflicciones. No digo eso. Pero la iglesia pareciera como que, no, mientras menos, mejor. Entonces no nos involucramos, no queremos servir, no queremos dar de nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros momentos. No, eso lo dejamos para los que son misioneros, eso lo dejamos para los que son pastores, eso mejor para... No, no, esto es una responsabilidad del creyente y nuestra diligencia se ve en el cumplimiento de cada una de estas responsabilidades, sobre todo a la hora de soportar las aflicciones terrenales en medio de la tierra, que el creyente la va a tener, que son parte del creyente. Pero continúa, dice, soporta aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas frases, dos frases que utiliza al final de este versículo 5, son bellísimas. ¿Por qué? Porque aquí no se escapa nadie. Haz obra de evangelista. ¿Qué quiere decir? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. No, yo no tengo el don, predica el evangelio. No, pero cuando cantan es mejor, vos predica el evangelio. No, pero cuando Carlos Aranguren predica se convierte en multitudes. No importa, vos predica el evangelio. No es que porque de pronto tenemos hermanos que cantan maravilloso, entonces ellos tocan los corazones. Bueno, bien por ellos, vos predica el evangelio. Nadie, pero absolutamente nadie de las personas tiene poder para salvar una vida. Nadie, pero todos tenemos la responsabilidad de cumplir de manera diligente de predicar el Evangelio de Cristo. Una iglesia que no predica a Cristo, que no predica el Evangelio y que limita solamente esta actividad a pastores, ancianos y misioneros, está en peligro. La vida del creyente tiene que estar rodeada de una constante predicar el Evangelio. En todo lo que sos, en dónde estás, en tu trabajo, a dónde vas. Se lo vuelvo a decir porque me pasó con una persona que conozco, creyente, militar, en una base, ¿no? Que yo lo veía muy activo, pero me tocó ir a esa base, me tocó hacer una misión en esa base. Y cuando aterricé en esa base, lo quería ver, porque quería conocerlo como un creyente, son pocos los creyentes militares, entonces lo quería conocer. Y cuando llego empiezo a preguntar, le digo, sí, es un muchacho creyente, y me decían, no, no sé. Entonces digo, bueno, capaz que si digo de qué equipo, no, sí, es fanático de River. Ah, tal, me dijeron. Entonces, lo primero que vino a mi mente es, ¿cómo puede ser que en esta base conozcan a este muchacho porque es fanático de River y no sepan que es creyente? Predique el Evangelio, cumple tu ministerio. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sabemos bien que Pablo ya estaba a punto de partir. La estructura que va a utilizar aquí el apóstol, no tengo el tiempo para expandirme, para extenderme, perdón, pero hace una analogía de la vida cristiana, de lo que representa la vida del creyente, en nuestro objetivo terrenal de ser sacrificado de la misma manera que fue sacrificado Cristo. Dice el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es interesante porque son las mismas estructuras que va a utilizar, y es algo muy lindo porque esta no lo vamos a encontrar en otras cartas, sino solamente en 1 Timoteo otra vez, en donde Pablo y Timoteo parecía que tenían una especie de relación particular y un ambiente en particular en torno a pelear, a combatir, a entender la vida cristiana desde el punto de vista militar, y sobre todo
desde el punto de vista de la perseverancia, ¿sí? Y el diligente cumplimiento de sus responsabilidades. Versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Termina esta sección. Es una pena, sé que las reuniones en Zoom tienen que ser rápidas, veloces, porque ya la gente está cansada, pero si se pudiera seguir estudiando, después cada uno en su casa, a partir del versículo 6 al 8, porque tiene una riqueza increíble. Pablo aquí habla de esta corona de justicia y termina cerrando este texto con un aliento, un ánimo para el joven Timoteo y para cada uno de nosotros como creyentes, en cuanto a respetar y a cumplir cada una de las responsabilidades que tenemos en esta tierra de manera diligente, porque cada uno de aquellos de nosotros que persevera y que se aferra al cumplimiento de las responsabilidades, responde a que un día conoció a Cristo. Ninguno en esta tierra que no ha conocido a Cristo, que no ha sido rescatado, que no ha pasado de muerte a vida, que no ha pasado de tinieblas a la luz eterna, ninguno que ha pasado ese proceso de transformación maravilloso es capaz de mencionar las palabras que dice el apóstol o de esperar en esta victoria. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, nosotros hemos disfrutado de la victoria de la cruz, nosotros hemos disfrutado de que Cristo murió, resucitó, venció, y como Él venció, nosotros también hemos vencido. Por eso el cuerpo de Cristo espera no en su justicia, no en la justicia personal, no en la justicia de una iglesia, no en la justicia de algún hecho que podamos hacer, sino en la justicia que hemos alcanzado, porque Cristo murió, resucitó y venció, y en Él hemos sido justificados cada uno de nosotros. Y esa es parte de nuestra responsabilidad en esta tierra, mis amados hermanos. No tengo más tiempo. Es una pena. Quisiera tenerlo, pero no se puede. Pero tenemos que darle gracias al Señor por extractos de la palabra con semejante claridad. Tenemos que darle gracias a nuestro Señor por este tipo de escritos que nos deja la palabra de Dios y muestran la relación entre el apóstol Pablo y Timoteo, para comprender en esta mañana que como creyentes, las responsabilidades que hemos heredado no son opcionales, no son si tenemos ganas, no es si nos parece, son una orden, me iba a decir un tal en la palabra, son una orden por parte de Dios. Y estas responsabilidades a cumplir deben ser cumplidas con diligencia, con presteza, con velocidad, el predicar con la palabra de Dios, el mantener, el corregir, el confrontar, el animar, siempre en el contexto que la misericordia que hemos recibido en primera instancia, no permitir alejarnos un segundo de la Escritura y por sobre todas las cosas, predicar el Evangelio de Cristo. Oramos en esta mañana para ustedes, tarde aquí para nosotros, para terminar. Padre, queremos darte gracias por Cristo Jesús, queremos agradecerte por su muerte, su resurrección, queremos darte gracias por su victoria, porque así como el apóstol Pablo lo dice, nosotros vamos a disfrutar y disfrutamos hoy de la justicia, no porque nosotros hayamos hecho algo, no porque la iglesia lo haya alcanzado, sino porque Cristo ha sido el único protagonista que murió, resucitó, venció a la muerte, venció a Satanás y hemos sido justificados. Gracias, Padre Santo, porque como iglesia, aún en tiempo de pandemia, aún en aflicción, aún en dificultad, seguimos congregándonos, seguimos fielmente asistiendo y por sobre todas las cosas, seguimos predicando y anunciando el Evangelio de Cristo. Padre, te suplicamos que nos ayudes, que lo podamos hacer en los ambientes que son favorables y en los ambientes que no son favorables. Que cada uno que nos conozca pueda saber, primero de todo, que somos creyentes y después el equipo de fútbol que nos gusta. Padre, gracias por la Iglesia de la Paz. Gracias por lo que ellos representan para nosotros como familia. Gracias por la marca que han dejado en nuestro corazón, en nuestra juventud. Gracias por el proceso y el inmenso amor que han tenido siempre para con nosotros. Gracias por la relación que han mantenido con nosotros, el cariño, y porque cuando miramos la pantalla podemos ver a tantos que nos han hecho sentir como hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la necesitamos y porque sabemos que la inversión en tu palabra jamás es en vano.
En el nombre del Señor Jesús. Amén.